Roberto, Roberto. No, en serio, te puede dejar nada. Ahora con el Nacional inicio, hola, caramba, no se te escucha, Manuelito, no se te escucha nada. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha? Bueno, bárbaro. Bueno, si pueden los que están, si pueden prender las cámaras, mejor así nos podemos ver. Estoy viendo a Diana. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, así podemos arrancar. A ver si se une alguien más. Hola, Micaela, acá en el chat. Lo que les voy a pedir, como yo no los... ahora cuando comparta el Power, se me dificulta más el leer el chat. Entonces, lo que yo les propongo es que me interrumpen cuando yo estoy hablando, no hay problema, abren el micrófono y hacen las preguntas. No, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, mientras tanto, esperamos que si se unen alguno más. Bueno, me voy a presentar porque yo estoy, como seguramente les han dicho, estoy en la Comisión 1 de Familia con la doctora Fernández. Así que bueno, como había que cubrir algunas clases para esta comisión, es que nos fuimos distribuyendo también algunos días para poder dar la clase con ustedes, ¿sí? Así que bueno, mi nombre es Guillermina Krebs, ya hace bastante que estoy acá en la facultad, muchos años, y bueno, y hoy compartimos esta clase con ustedes, creo que es la única que vamos a tener, pero bueno, tal vez si en algún otro momento se da, bueno, nos volveremos a encontrar. Va a haber algunas que les van a ir avisando, que no van a ser sincrónicas, van a ser asincrónicas, se va a grabar la clase, y van a tener la posibilidad también, si quieren unirse en el horario nuestro, que es el de las 3 de la tarde, se pueden unir a esa, y bueno, si no, después verla en forma sincrónica, ¿sí? Yo hoy di lo mismo a las 3, lo vuelvo a dar hoy acá, pero bueno, prefería tener este contacto hoy que podía, justamente hoy, porque bueno, hay otro ida y vuelta, cuando es asincrónico uno bueno, no puede hacer preguntas, y puede llegar a quedar alguna duda, lo que fuera. Así que bienvenidas las preguntas, las inquietudes, lo que quieran plantear, no hay ningún inconveniente. Bueno, voy a compartir pantalla entonces ahora. Bien. ¿Lo ven bien ustedes ahí? Sí, sí, profe, se ve ¿Se bien. ve bien? Bárbaro, buenísimo. Bueno, como verán acá, con lo que vamos a arrancar hoy es con un tema nuevo que tiene que ver con lo que son las uniones convivenciales, ¿sí? Una institución nueva que empieza a regular el Código Civil y Comercial del 2015, y bueno, y que nos empieza a interpelar respecto a lo que Cecilia Grossman ha denominado lo que es el derecho y la realidad. Ella
ya hace muchos años que está como hablando de estas cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Con lo real, lo que sucede en el día a día, y cómo el derecho se tiene que ir acomodando y ayornando a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, cuando hablábamos en el código anterior, en realidad lo que mencionaba el código, sin tener un desarrollo de normativa específico para lo que se llamaba concubinato, ¿no es cierto? Veíamos algunas normas desparramadas por el código donde se nombraba esta figura del concubinato en ocasiones para adquirir algún tipo de derecho y en otras para perder algún tipo de derecho, si se quiere. Como el lenguaje no es neutral, cuando se hace esta reforma del Código Civil se empiezan a proponer una nueva terminología respecto a esta forma de denominar estas uniones, ya que tenían como de alguna manera un carácter más peyorativo, ¿no? Porque esto por eso va de la mano de lo social, ¿no? Porque antes estas nuevas formas familiares tal vez no eran vistas desde la misma óptica que las podemos ver ahora nosotros con nuestra visión de derechos humanos, de constitucionalidad. Entonces, lo que se debate es en cuanto a, bueno, a ver de qué forma denominar a estas uniones, y bueno, y nos queda como una unión convivencial. Entonces, si vamos a algunos censos o algunos fenómenos socioculturales, vemos que ha aumentado mucho el total de parejas, ¿no es cierto?, que se unen de manera convivencial, es decir, que optan por no casarse, ¿sí? Los motivos pueden ser diversos, ¿no? En esto. Por un lado, algunos refieren cuestiones económicas, esta cosa de a veces imposibilidad de acceso, ¿no? En algunos lugares del país a un registro civil, o no tener toda la documentación adecuada para poder celebrar ese matrimonio, o la gente que también por cuestiones económicas que entienden que, bueno, que el matrimonio va de la mano de una fiesta, ¿no es cierto?, de un montón de cuestiones, que bueno, entonces optan por no hacerlo. Parejas que ya se han casado, ¿no? Con esto que vemos que ahora nosotros tenemos como más años de vida, entonces por eso esto que dice Marisa, ¿no? Que pasamos, Marisa Herrera, que dice, bueno, pasamos a hablar de las familias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora estamos más acostumbrados a que en general está más naturalizado que uno atraviese por distintas formas familiares, en la que capaz que nuestros padres, o yendo un poco más atrás, no lo tenían previsto de esa forma, ¿no? Como que si uno elegía una forma familiar o se casaba era para toda la vida, y bueno, el tiempo nos está demostrando que, bueno, que muchas veces no es así, y ese matrimonio puede fracasar, esa pareja puede fracasar, y bueno, y responder a distintos tipos de uniones. Entonces, también sucede que algunos que ya han contraído matrimonio no quieren volver a contraer matrimonio y prefieren entonces de esa manera mantener una unión convivencial, o porque no han resuelto tampoco capaz que su disolución del matrimonio, ¿no es cierto? Vemos también personas que después de muchos años siguen casadas, pero en realidad están separadas de hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, por qué esta necesidad de ver, bueno, a ver, cómo estamos instalados en el código anterior, que no teníamos regulación, y al no tener esta regulación, ¿qué pasaba? Lo real en la sociedad era que estas uniones existían, que había conflictos, y sí, generalmente cuando esa unión cesa.
¿no? Muchos conflictos tenían que ver con lo patrimonial, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Los jueces debían interpretar discrecionalmente qué normas o qué derechos se le podían otorgar a esa nueva forma familiar, ¿no? Entonces, en realidad, esta diversidad, ¿no es cierto?, en cuanto a regular un tipo de familia y otro no, lo que traía como consecuencia es una inseguridad jurídica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los jueces, algunos podían interpretar una cosa, otros otra, unos hacer lugar a un cierto reclamo, otros no, aplicar diferentes figuras, por ejemplo, en lo que tenía que ver a lo patrimonial, se hacía uso, por ejemplo, decir, bueno, lo asimilamos a una sociedad de hecho. Entonces decían, bueno, pero ¿es sociedad de hecho? Y no, sabemos que no, porque el animus societatis no estaba, porque en realidad esto era una pareja, no era una sociedad. Bueno, y entonces así hemos tenido jurisprudencia para un lado, para el otro. Entonces, ¿qué pasaba acá? Tenemos que ver qué opciones, ¿no es cierto?, de sistemas regulatorios podemos llegar a tener ante esta situación, porque hay un imaginario colectivo, ¿no?, y que se daba antes de la reforma, donde estaba medio instalado, ¿no es cierto?, en la gente. Seguramente ustedes tal vez lo han escuchado o lo han vivenciado de alguna manera, estas cosas que surgen, que no sabemos de dónde, pero a una pareja de muchos años, el decirle, no, bueno, pero vos ya si hace más de 5 años que están, olvídate porque vos tenés los mismos derechos como si estuvieras casado. Y no era así, o sea, esto no era, surgía esto, y entonces, no, vos no te preocupes porque vas a poder heredar, o no, la casa te va a tener que, te la vas a tener que quedar vos porque si hace tanto tiempo. Y bueno, y la realidad no era esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en relación a esto? Esto teníamos que ver, bueno, a ver, no está regulado. ¿Qué hacemos entonces si no está regulado? ¿Lo equiparamos al matrimonio? O sea, las normas del matrimonio las aplicamos entonces a una unión convivencial. ¿Qué les parece a ustedes hacer este razonamiento? Si bien yo ya lo tengo acá tachado, y es como que me adelanto a que evidentemente esto no es tan conveniente, ¿a ustedes por qué les parece que no? Tal vez basados en principios de otras cosas que ya han visto, por ejemplo con el matrimonio, o si hablaron un poco de lo que es la autonomía de la voluntad de las personas, ¿cómo lo podrían relacionar con esto? ¿Qué les parece? Yo estoy en una unión convivencial y entonces de repente me dicen, bueno, no, ahora te vamos a aplicar el régimen de comunidad porque no optaron por ningún régimen, entonces se les va a aplicar el régimen legal que es de la comunidad, que eso es lo que dicta, digamos, en las normas en el matrimonio, por ejemplo. O cuando cesa esta unión convivencial, yo digo, bueno, como estoy dentro de las excepciones, ¿no?, del matrimonio, en cuanto, por ejemplo, a la enfermedad o el estado de necesidad para pedir alimentos, bueno, entonces puedo pedir alimentos. ¿No se les ocurre nada de por qué no? ¿Por qué no equiparar? Yo les dije que esto estaba un poco relacionado con lo que es la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? La autonomía de la voluntad, ¿qué significa? Libertad, ¿no? La libertad de las personas en decidir ciertas cuestiones, ¿no? Que ahora después vamos a ver más adelante, va a estar determinado esto también con un freno que nos lo va a dar el orden público, es decir, tenemos autonomía de la voluntad, pero ojo, el orden público nos va a
poner ahí la pata en el freno. Entonces, si yo tengo autonomía, y si bien es necesario una regulación, ¿no es cierto? Tiene que ser una regulación especial para este tipo de unión, porque puede ser que yo justamente no contraje matrimonio por voluntad propia, no por algunas cuestiones que dijimos, por ejemplo, por una imposibilidad económica. Entonces, si yo opté por no contraer matrimonio, ¿por qué me van a aplicar la norma que tiene que ver con el matrimonio? Pues si yo quiero justamente que me apliquen esta normativa, me caso. No me uno convivencialmente. Entonces, también hay que tener ese respeto a, por un lado, la protección, ¿no? Para que no haya una desigualdad y que en las familias hay uno más vulnerable, no esté afectado justamente por esta falta de regulación. Pero también es como arbitrario y contrario justamente a la autonomía de la voluntad, la aplicación de una norma a la cual yo no me sometí en forma voluntaria, ¿sí? Entonces, tenemos esta opción, ¿cómo? Está bastante equiparado el régimen de la unión convivencial a lo que sería el matrimonio. Tienen, por ejemplo, asistencia, deber de asistencia, responsabilidad por deudas, protección de la vivienda familiar. Todas esas cosas también las vemos en el matrimonio. Muy bien, muy bien. Vamos a ver que hay normas, ahora lo vamos a ver muy bien. ¿Lisandro fue el que habló? Sí, fui yo. Sí, muy bien, Lisandro, porque es cierto lo que vos decís. Cierta normativa, vamos a ver que es exactamente igual que el matrimonio, como hay algunas cuestiones que no. Y ahora después más adelante, vamos a ver el porqué también de esto. Porque como también decía Cecilia Grossman, que la nombramos cuando empezamos, ella lo que decía es, tiene que haber un piso mínimo de protección. Hay ciertas cuestiones en la vida familiar que hay que proteger. Como decía Lisandro, el tema de la asistencia, el tema de la vivienda, ¿no es cierto? El tema de los terceros en relación a las deudas. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que proteger con un piso mínimo, el cual nosotros no nos vamos a poder correr, porque ahí está, justamente para eso es que vamos a utilizar la norma. Pero va a haber una norma específica que nos dirá, bueno, en esto remitimos a las normas del matrimonio porque es igual, pero a su vez me va a dar un juego para superar, si queremos, sí, ese piso mínimo. Y algunas cuestiones en las que sí vamos a ver que es diferente, o sea que la regulación es distinta, ¿sí? Entonces, por eso pensamos en un tipo de regulación con un piso mínimo y específico para ese tipo familiar. Entonces, esto que les adelanté recién, en que este juego de la autonomía de la voluntad, que también lo vemos cuando estudiamos el matrimonio, también la vamos a aplicar en las uniones convivenciales, ¿no? En la libertad, el artículo 19 de la Constitución, y lo que tiene que ver con la responsabilidad y la solidaridad familiar, que como tienen un carácter de orden público, ahí es donde nos va a, de alguna manera, bajar el grado de autonomía de la voluntad, ¿no? Y esto que hablábamos recién, de este derecho que tienen las personas a elegir, a casarse o no casarse. Entonces, ¿cuáles serían entonces, como en resumen, estas razones de incorporar estas normas? Bueno, primero esto que decíamos del principio de realidad, que el derecho acompañe a la realidad social, ¿no? Como estamos hablando de un derecho de las familias constitucional, ¿no es cierto? Y este principio de igualdad y de no discriminación, incorporar también este tipo familiar con una norma que la regule en forma expresa.
y de esa manera los más vulnerables van a tener una seguridad jurídica en la protección de sus derechos, ¿no es cierto? Y no va a quedar al arbitrio, como pasaba antes, de la discrecionalidad y en algunos casos la subjetividad que tenga el juez, ¿no es cierto?, que tenga el juez que intervenga en la causa. Entonces, estos efectos, ¿no es cierto?, que como decía recién Lisandro, hay estos derechos que se van a reconocer, que son todos derechos humanos, ¿no? Y que por eso están dentro de este piso mínimo de protección, van a tener en cuenta entonces, por ejemplo, la asistencia, la vivienda, qué pasa con la compensación económica, ¿no? Y además, ver qué es lo que pasa con el aspecto patrimonial, ¿no es cierto? Es decir, qué pasa con los bienes durante la unión convivencial, qué pasa con los bienes cuando cesa, ¿no es cierto?, esa unión convivencial, a diferencia del matrimonio, qué es lo que puede impactar, qué pasa con los derechos hereditarios de los convivientes. Esto a modo de que lo tengan presente como conocimiento, digamos, la diferencia que tenemos en cuanto a cuando ya tenemos una regulación, a cuando tuvimos que tener legislaciones especiales que empiecen a acompañar estas nuevas situaciones de las familias, entonces teníamos por fuera del Código Civil estos ejemplos, ¿no es cierto?, de la normativa, en donde se empieza a reconocer de alguna manera lo que eran las uniones de pareja o el concubinato, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, la ley de locaciones urbanas, que hoy de alguna manera la tenemos integrada, esta protección de la vivienda, sí ya la tenemos en el Código Civil, por ejemplo, cuando el que contrataba, digamos, el contrato de alquiler, haya sido uno de los convivientes, entonces, ¿qué pasaba si ese conviviente, el otro, el que no contrató, se quedaba solo porque el otro, por ejemplo, por causa de muerte de su pareja, entonces la posibilidad de continuar esa locación en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, por el plazo pactado. Lo mismo, por ejemplo, en la ley de violencia familiar, que no habla solamente cuando hay violencia entre cónyuges, sino que también habla de las parejas, hasta de los novios, ¿no es cierto?, lo amplía a distintas formas familiares, y bueno, y así como en derecho a la pensión, ¿no es cierto?, en trasplante de órganos. ¿Qué pasaba? El tema es que cada normativa tiene como su propia interpretación bueno, a ver, ¿cuándo estamos frente a un concubinato? Entonces, capaz que los plazos no eran los mismos, la interpretación que tenía que hacer no era lo mismo si en la unión había hijos o no había hijos, de eso dependía el tiempo que tenía que tener esa relación. Y como yo les decía, también tuvo que haber un reconocimiento jurisprudencial respecto a los reclamos que se iban haciendo de los convivientes, ¿no?, en ese momento los concubinos. Entonces, bueno, respecto a, bueno, a ver si se podía reclamar un daño material, el daño moral, qué pasaba con la protección de la vivienda, porque en realidad no había ninguna norma que protegiera la vivienda de los convivientes, de los concubinos en ese momento. Entonces, se aplicaba de alguna manera lo que era el 1277 del código anterior, que protegía a los cónyuges, pero con descendencia, hablaba en este caso. Entonces, ¿qué pasaba? Decíamos, bueno, sí, bárbaro, hablamos de una protección de los convivientes, pero en realidad no es de los convivientes, porque si ese conviviente no tiene hijos, no tiene protección. O sea, la protección es derivada por los hijos, no por ellos. Lo mismo del bien de familia, no estaba regulado como para uno poder inscribir el bien de familia si eran convivientes. Entonces, realmente en el tema de vivienda había una desprotección. Y en algunos, esto sí, hay más cantidad también de fallos respecto de la adopción,
cuando hablábamos de una adopción conjunta, que solamente la podían hacer los cónyuges, ¿no? Porque si no la adopción es unilateral, los jueces empezaron a declarar la inconstitucionalidad del 312 que hablaba de cónyuges y asimilaba esta situación a los convivientes. Entonces, ahí fue un derecho también que se ganó desde la jurisprudencia. Bien, entonces, vamos a ver cómo trata el código, digamos, cuál es la metodología que tiene el código para, de alguna manera, hacer este reconocimiento de los derechos de las uniones convivenciales. Entonces, lo vamos a encontrar en el libro 2, título 3, que tiene 4 capítulos. Por un lado, la Constitución y la prueba, es decir, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué es una unión convivencial? ¿No es cierto? ¿Y qué requisitos se tienen que dar para que podamos decir que estamos frente a unión convivencial? ¿Y cómo vamos a probar esa unión convivencial? Por otro lado, los pactos de convivencia que pueden hacer los convivientes. ¿Cuáles van a ser los efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia? ¿Y qué pasa cuando cesa esa convivencia? ¿Qué efectos jurídicos tiene? ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque los convivientes, fuera de esta normativa y de estos requisitos que nos da el código, puede ser que haya personas que sean convivientes, que no lleguen a cumplir con la totalidad de estos requisitos, y que de alguna manera pueden llegar a tener algún tipo de reconocimiento de derechos, pero que no están incluidos dentro de esta metodología del Código Civil, sino en normas que no forman parte de lo que es este libro, ¿no? De las uniones convivenciales, como por ejemplo, por ejemplo, el reconocimiento del femicidio, aún cuando no esté probado que se dieron todos los requisitos de la unión convivencial, en algunas cuestiones que tienen que ver con las adopciones, que lo van a ver más adelante, pero bueno, esto para que lo tengan en cuenta, como para diferenciar, ¿no? Lo que es la unión convivencial y otras convivencias que en algún caso específico pueden llegar a tener algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el 509? ¿No? Como definición y como requisitos para que se dé esta unión convivencial. Primero nos habla de 2 personas que van a compartir un proyecto de vida en común. O sea, esto también lo asimilamos justamente a este aspecto volitivo, ¿no? Esta voluntad de las partes, al igual que en el matrimonio, de compartir un proyecto de vida en común. Es decir, es una unión que está basada en una relación afectiva, pero no es solo la relación afectiva, y esto se los destaco por lo que vamos a ver ahora más adelante, sino que es una relación afectiva al que hay que sumarle que estas partes van a tener un proyecto de vida en común, un proyecto familiar en común, ¿sí? Va a ser singular, ¿no es cierto?, esto de la monogamia que se mantiene también en la unión convivencial, por eso hablamos de 2 personas, o sea, pueden ser del mismo o diferente sexo, obviamente, al igual que en el matrimonio, pero siempre respetando la monogamia. Y por otro lado, otros requisitos que se requieren, ¿no es cierto?, para poder decir que estamos frente a una unión convivencial, es que esta unión convivencial sea pública, notoria, estable. O sea, lo público y lo notorio tiene que ver con cómo socialmente o cómo en relación a los otros yo encaro este tipo, ¿no?, de relación.
Vamos a ver, en algunas filminas más adelante van a tener esto de que, bueno, los que son novios, no convivientes, bueno, no, ahí no podemos hablar de una unión convivencial, porque justamente otro de los requisitos, fíjense, que es la convivencia, ¿sí? Y como lo habrán visto, en el matrimonio, el tema de convivir no es un elemento hoy en día, que ya no tenemos las causales subjetivas, que puede escapar en realidad la autonomía de la voluntad, y podemos tener las parejas LAT, ¿no?, que habla Marisa Herrera en el manual, aquellas parejas que sí, son matrimonios, pero que no conviven, que no están bajo el mismo techo. En cambio acá sí es necesario este requisito de convivencia, porque hace justamente a la institución, ¿no? Porque si ya no se convive, quiere decir que esa unión convivencial cesó, ¿no? A diferencia, acá tenemos una diferencia no con el matrimonio. Y la estabilidad y la permanencia nos va a estar dada también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que haber una duración, que ahora también la vamos a ver más adelante con los requisitos. Esta estabilidad y permanencia, el código la va a dar también con o sea, iguala, digamos, los plazos, esto que yo les decía, que también podíamos encontrar diferentes plazos, en 2 años, ¿sí? Entonces, no va a quedar solamente a consideración del juez de ver si esa unión, ¿no es cierto?, que si es pública, si es notoria, si es estable, todo esto, y podía quedar al arbitrio del juez decir, bueno, sí, hace 1 año y medio que están, sí, yo considero que sí. Hoy en día tenemos que partir de esta base de los 2 años que nos está dando como parámetro el código, ¿sí? Entonces, hablamos, ¿no es cierto?, respecto a estos requisitos. Por un lado, un elemento fáctico que, claro, lo que tenemos que ver es no solamente el afecto que hay entre las personas, sino también esto que tenemos también en el matrimonio del proyecto de vida en común familiar. Es decir, que aquellas relaciones que sean laborales, de amistad, de parentesco, no las vamos a incluir acá. Podemos tener 2 hermanas, ahora después van a tener un fallito que yo les puse, que es de la Corte Interamericana, que como hermanos no podemos reclamar los efectos de una unión convivencial, porque no es, este elemento fáctico no está dado de esa manera, ¿sí? O 2 amigos que comparten un departamento en Mar del Plata porque vinieron a estudiar Derecho a Mar del Plata y comparten gastos. Bueno, eso es otra relación, y puede haber afecto, sí, puede estar fundada en el afecto, pero no está el proyecto de vida familiar común, ¿sí? Bueno, después hablamos esto de lo que yo les decía, ¿no?, de la relación que tiene que ser pública y notoria, en las relaciones familiares, la imagen social que damos de esta unidad de la familia, ¿no? Además, por eso hablamos de estabilidad, porque aquella relación, de esas relaciones que son efímeras, o esas que uno va, viene, y bueno, y nunca se termina de conformar, tampoco. Hablamos de la monogamia, ¿no? Por eso la singularidad, y por otro lado, la independencia de la orientación sexual, por supuesto ya un reconocimiento de derechos humanos que hemos incorporado nosotros. Entonces, para resumir, tenemos un reconocimiento de derechos que van a surgir por el vínculo afectivo de la pareja, por la convivencia, que dijimos que este elemento fáctico objetivo tiene que estar, y además el subjetivo, que es el proyecto de vida en común. Entonces, sacamos otras relaciones afectivas que van a tener que ver con una relación de pareja, de novio, sin convivencia, relaciones de amistad o de parentesco. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos que nos da el artículo 510 para poder hablar de concubinato, para formar esta relación dije concubinato de unión convivencial? Acá otra diferencia que tenemos con el matrimonio es que
se van a reconocer siempre que fueran mayores de 18 años, es decir, no juega la dispensa que estudiamos en el matrimonio, sino que acá sí tenemos este requisito de edad de mayor de 18 años. No tienen que estar unidos por vínculo de parentesco. Tampoco tiene que haber un impedimento del ligamen, o sea, un matrimonio anterior que no está disuelto. Sin perjuicio de eso, vamos a ver que hay jurisprudencia también al respecto, ¿no? Que tal vez esto de alguna manera, analizado de una forma tal vez más amplia, se puede llegar a dar aún con este impedimento del ligamen, ¿no? Por eso desde la jurisprudencia, ¿no? Lo mismo que no tiene que haber otra convivencia simultánea ya registrada, o sea, no podemos mantener tampoco a la par dos uniones convivenciales, y como yo les adelanté, el tema del plazo, que tiene que ser una convivencia mínima de 2 años. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, sí. Capaz que me estoy adelantando, son 2 preguntas A ver. en realidad, pero primero, ¿cómo se Mm. prueba, quizás lo va a decir más adelante, pero cómo se prueba la convivencia, en este caso, de 2 años? Por un lado, capaz que somos, no sé, una pareja consolidada, pero cada uno tiene reside en su hogar o lo que sea, y, y querés presentar la unión convivencial y es complicado desde ese lado, y por otro lado, capaz que me adelanto, pero haciendo la diferencia, ¿por qué una pareja hoy en día, capaz que soy medio progre con mi pensamiento, pero ¿por qué, A ver. con todo respeto a los que se casaron o están casados, pero ¿por qué una pareja elegiría un matrimonio frente a una unión convivencial hoy en día? O sea, con todos los beneficios que la unión convivencial trae también, se me ocurre. A ver, no te entendí ahí la última pregunta. ¿Qué me decías? Claro. Esta comparación que hiciste con el matrimonio, no llegué a comprender la pregunta. Claro, ¿por qué una pareja elegiría matrimonio antes de la unión convivencial, por ejemplo? Ah, está Por bien. una cuestión afectiva, patrimonial, bueno, es medio frío decirlo así, pero por una cuestión... No, mira, yo te digo algo, Micaela, está muy bien Sí. esto como lo planteás, porque yo una vez, no sé si fue Aida Kemmelmacher, en una de sus charlas hace mucho tiempo, decía, y Nora Lloveras, que bueno, hace poquito falleció, pero que también una amante del derecho de las familias. Y esto que vos estás planteando, ¿no? De decir, uno como que, el tema patrimonial parece que como si uno lo pone en jaque o lo visualiza, como estás diciendo vos, decir, pero qué materialista. Y la verdad que no, está bueno poder plantear esas cosas y planteárselas uno antes, porque en realidad el tema patrimonial va a surgir igual, y va a surgir cuando nos estemos matando, ¿no? Entonces, está bueno poder plantearse antes el decir, bueno, a ver, yo quiero o no quiero casarme, porque uno tiene que ver justamente también esto, ¿no? Los efectos que tiene. Yo creo que, primero, por lo que vamos a ir viendo, vas a ver que en realidad, si bien acá hay reconocimiento de derechos, sí, y tiene efectos jurídicos, no van a ser los mismos que en el matrimonio. Entonces, tal vez vos también querés casarte porque pretendés otros tipos de derechos y de efectos que te da el matrimonio y que no te las da la unión convivencial. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, también esto que vos decías puede ser como algo más ideológico, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, no sé, yo nunca tuve la necesidad de casarme, ¿no es cierto? Y que también en su momento yo me planteé, ¿no? Con el papá de mi hijo, que ahora estamos separados, que tiene su familia, pero que tenía también otra familia. Entonces uno tiene que, en ese momento, decir, bueno, a ver, ¿en qué posición queda después, por ejemplo, mi hijo, si yo me caso en relación a sus hermanos, o si después yo me separo y tiene como ahora que tiene otros hermanos? Entonces, uno eso lo tiene que evaluar, y no está mal evaluarlo, ¿no es cierto?, en cuanto a los efectos.
Y hay gente que desde por ejemplo, puede ser por una cuestión también religiosa, Sí. que prefiere también unirse tanto desde lo civil como por iglesia. No sé, diferentes posturas, digamos, desde lo, ¿no es cierto? Yo a veces digo, cuando después que doy todo esto, digo, bueno, no se va a querer casar nadie, ¿no? Porque uno dice, bueno, además después con lo que te sale el divorcio, todo eso, uno dice, prefiero estar así y no casarme. Pero bueno, hay gente que entiende además también esto que vos decías, que tal vez entiende que es un mayor compromiso si vos te casás, ¿no? Y otros que a la inversa dicen, yo no necesito casarme para tener este compromiso que tenemos los dos, que lo estamos eligiendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo creo que viene por ahí, ¿no? Y que es una opción que tenés porque realmente hay, si bien como decía Lisandro, hay cosas que sí se comparten entre uno y el otro, hay otras que no. Entonces, bueno, les cuento algo, por ejemplo, yo trabajo en la asesoría de menores e incapaces. En nuestra asesoría trabaja Martín, que es un chico que tiene síndrome de Down, que fue el primer chico así en la provincia que está en planta permanente. O sea, él empezó como contratado y ahora está en planta permanente. Él hace ya un tiempo, ya hace años, unos años, empezó a convivir con Rita, que es otra chica que también tiene síndrome de Down, y bueno, se fueron a vivir juntos, ahora les pudieron edificar otra casita ahí donde vive la mamá de Rita también, y se mudaron y tienen ese proyecto de casa que ellos dos la fueron haciendo con los sueldos de su trabajo y todo esto, ¿no? Y ellos se quieren casar. Ellos se quieren casar. Y nosotros le decimos, pero Martín, ¿para qué? Si ya está. No, porque yo quiero serle fiel y yo me quiero casar. Y de hecho ahora está, justamente hoy salió la autorización de Rita, porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que les exigimos más a ellos que a nosotros, ¿no? Porque les tienen que ver si ellos comprenden los efectos del acto y cuántas veces nosotros nos metemos en estas cosas sin comprender y nadie nos evalúa para nada. Pero bueno, eso es un punto para ver en salud mental. Pero bueno, a esto que vos decís, Micaela, por ejemplo, ellos están optando por eso, que se quieren casar, y mirá que hace mucho tiempo que están viviendo juntos, o sea, no les cambiaría en nada, digamos, su dinámica. Pero bueno, ellos tienen ese deseo, y hace un montón que lo vienen pidiendo, y bueno, y de hecho ahora ya les digo, la de Rita salió hoy, y está medio ahí en proceso la de Martín, que esperemos que salga, y creemos que sí, que va a salir también a favor. Pero bueno, y lo que vos me preguntabas de la prueba, ahora lo vamos a ver, Micaela. Eso ahora yo te prometo que vamos ahí. Así. Bien. Bien. ¿Te contesté con lo que te dije o te hice más lío? No, está bien, pasa que yo como, por ahí, yo tengo 27, y digo, uno cuando se casa, contrae matrimonio, mejor dicho, no piensa quizás, quiero creer, ¿no? En lo futuro, en lo que le puedo sacar, lo que puedo obtener, qué sé yo, uno piensa desde lo afectivo y punto, creo. Pero más allá pero de eso, por eso te digo, por eso para mí no preguntaba está la mal. diferencia. Para mí no está mal en pensar también en el futuro. O sea, porque esto va todo de la mano. Obviamente que uno se casa no por los bienes del otro. Claro, O en sea, teoría cuando uno no. tiene un proyecto es por otra cosa, pero uno tiene que ser consciente que eso también puede ser un punto de conflicto en un futuro. Entonces, no está mal pensar, o sea, yo creo que sí estaría mal en especular, sí, con el patrimonio y todo esto, pero tampoco podemos cerrar los ojos a realidades que es lo que pasa. Exacto. Por eso Entonces, por eso preguntaba la diferencia, porque por ahí uno dice, bueno, ya está, presento la unión convivencial y es bastante parecido y no me genera tantos problemas, porque hoy en día vemos que la disolución de matrimonio es generalmente muy problemática, por no decir, no quiero poner estadísticas, pero generalmente es problemática, entonces
decís, bueno, la verdad que para meterme en una situación así prefiero estar más tranquilo, ¿viste? Pero, Claro, lo que pasa que ahora, mira, yo creo que, por ejemplo, ahora al tener la opción, porque antes era además más marcado desde lo patrimonial, ¿no? Porque claro, sí teníamos que someternos a un régimen legal y eso podía condicionar de alguna manera, pero bueno, ahora tenemos la opción del régimen de separación, donde más o menos desde el matrimonio equipararíamos de alguna manera lo que es la unión convivencial. El tema de las rupturas, yo creo que el conflicto se va a dar dentro del matrimonio o estés en una unión convivencial, porque el conflicto lo podés tener igual. Lo que sí no vas a tener, obviamente, que gastar, por ejemplo, en el divorcio y todo eso, que realmente es un costo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el matrimonio sí vas a ser un heredero, que vas a tener una porción legítima, ¿no? Lo que llamábamos, ¿no es cierto?, los herederos forzosos, y el cónyuge sí lo va a hacer. En cambio, en la unión convivencial, eso no lo tenés. Entonces es una diferencia. Después vamos a ver ahora en el tema alimentos, que también hay diferencias. O sea, hay algunas cosas que podemos decir que hay algún tipo de diferencia. Lo que sí, Micaela, eso estoy con vos, en que ahora al estar regulado, bueno, uno dice, bueno, realmente si no me quiero casar, tampoco es que me perjudica tanto, porque voy a tener una protección legal en ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Que creo que es a lo que apuntamos, ¿no? Que no queden en esto alguno en desventaja, o más vulnerable, digamos, en relación a esto. sí, Bien. bien, gracias. El otro día, hoy les contaba a los chicos también de mi comisión, la estuve escuchando a Victoria Pellegrini, que es también una abogada. Ella ejerce la profesión, pero también se dedica mucho al derecho de las familias, y estuvo hablando todo este tema de las uniones convivenciales y cómo interpretamos, ¿no es cierto?, a partir de esto que estamos diciendo, ¿no?, de los requisitos que tenemos que tener cuando hablamos de una unión convivencial, y una jurisprudencia que ella estuvo trabajando es qué pasa, esto que decíamos recién, ¿no?, cuando decíamos de los requisitos del impedimento del ligamen. ¿Qué pasa en estos casos donde hay un impedimento de ligamen porque uno de los convivientes no se divorció, pero hace 30 años que está conviviendo con su pareja, ¿no es cierto? Entonces, al momento de reclamar ahí algún derecho, ¿qué pasa? No le vamos a hacer lugar, porque en realidad en los requisitos del 510 que hablábamos hoy, nos dice que no tiene que ser sin impedimento de ligamen, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de Junín, se entendió, ¿no es cierto?, que sí se tenía que hacer un reconocimiento, ¿no?, a esta convivencia. ¿Por qué? ¿Basado en qué también? En que esta separación de hecho tiene efectos jurídicos en otros institutos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere a derechos patrimoniales, o por ejemplo en los derechos hereditarios dentro del matrimonio, y que en su momento la jurisprudencia también tuvo que hacer una interpretación de qué efectos tenía esta separación de hecho, por ejemplo, en el matrimonio. No sé si lo habrán visto, seguramente que sí, cuando estudiaron el matrimonio, es cómo se diferencian las causales que teníamos en el código anterior, donde había causales subjetivas, ¿no es cierto?, donde un cónyuge podía decir que ese divorcio en realidad era por culpa de uno, y que después teníamos también estas causales objetivas
una de las cuales estaba basada justamente en esto, ¿no? En la separación de hecho. Entonces yo probando que a 2 años separada de hecho o 3 años para el divorcio, podía solicitar el divorcio. Y se empezaron a plantear algunas cuestiones respecto a qué pasaba con aquellas parejas que, por ejemplo, habían seguido conviviendo, o sea, habían estado bajo el mismo techo, pero, por ejemplo, por 1 año o 2 años siguieron viviendo bajo el mismo techo. ¿Por qué? Por una razón económica, ¿no es cierto?, de no poder cada uno alquilar o comprar por su lado. Entonces empezaron a hacer su vida por separado, digamos, ya no estaba este proyecto de vida en común, ¿no es cierto?, cada uno en habitaciones separadas, teniendo sus tiempos, ¿no es cierto?, compartiendo espacios, pero no la vida ya. Y los jueces empezaron, en ese momento la jurisprudencia empezó a entender que sí, que se podía dar esto de que los cónyuges manifiesten que estuvieron separados de hecho, aun cuando estaban viviendo bajo el mismo techo. Entonces, con esos fundamentos también podemos decir que, bueno, si bien está este requisito, ¿no es cierto?, del 510, ante algo tan evidente, ¿no es cierto?, de tantos años de convivencia, la Cámara de Junín entendió que sí. Lo que no pasó de la misma manera, 1 año después, en el 2018, en Mendoza, cuando se planteó una situación similar, con un poco menos de años de convivencia, pero lo que dijo acá la Cámara es que recién a partir de la sentencia del divorcio es cuando se podía empezar a computar el plazo para determinar si había o no una unión convivencial. Antes de la sentencia de divorcio, no, por estricta aplicación del 510. Y después trajo este fallo que me pareció muy interesante también, de Salta, ¿no?, por esto de la interpretación, ¿no es cierto?, y esto que estábamos hablando de los requisitos. No es un dato menor que es de Salta, esta jurisprudencia, ¿no?, porque nosotros, como sabemos, en este país extenso que tenemos, con mucha diversidad cultural y de pensamiento, ¿no?, esto que hablaba Micaela recién, ¿no?, de que, bueno, tengo una cabeza como más de avanzada y que tal vez en ciertos lugares la vamos teniendo, pero por ejemplo en Salta, el tema del patriarcado, digamos, y eso se sigue medio sosteniendo, lo mismo que el tema de la sexualidad y de las parejas y la aceptación, ¿no es cierto?, de las parejas del mismo sexo. Y en este caso se trataba justamente de una pareja de dos hombres que en realidad eran pareja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué no podían probar? Que esto había sido público, notorio, porque claro, en Salta no lo pudieron hacer. O sea, ellos mismos, por decirlo burdamente, no pudieron salir del closet y realmente presentarse ante la sociedad como pareja. Entonces, había que decir, ¿pero qué? ¿No eran amigos? Esto que decíamos, bueno, si eran amigos, que no venga a reclamar nada ahora porque se murió el otro. Si eran amigos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se tuvo que analizar y bueno, la Cámara entendió que no, porque no estaba justamente probado, ¿no es cierto?, esta notoriedad, esta publicidad de que en realidad eran una pareja y no eran 2 amigos que estaban conviviendo, ¿sí? Y esta es otro caso que también trajo Victoria Pellegrini el otro día, así que a mí me vino muy bien para incorporarlo a mis clases porque me parecieron también interesantes los casos. En este caso era, la actora lo que dice es que ellos estaban separados de hecho hacía 3 años, ¿no? Pero continuaron,
¿no? Conviviendo. ¿Por qué? Porque el señor se negaba a retirarse de la vivienda y ella no tenía medios económicos como para poder seguir y no seguir con la convivencia. La señora hace una denuncia por violencia familiar, y finalmente después ella se puede ir, y cuando se va, peticiona lo que es la compensación económica, que ustedes una idea tienen, ¿no es cierto?, porque lo vieron cuando vieron Matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, acá, en la unión convivencial también se puede peticionar. Entonces, el demandado, ¿qué dice? Dice, no, no puede pedir la compensación económica porque ya le caducó el plazo. ¿Se acuerdan que son 6 meses? Entonces no, ya no lo puede. Si ella misma dice que estábamos separados desde hace 3 años, o sea que este proyecto de vida en común, lo que hablábamos recién, aún viviendo bajo el mismo techo, no estaba. Entonces, primera instancia, ¿qué dice? Justamente la causal de cese, ¿no es cierto?, donde se prueba que en realidad hasta ella misma reconoce, ¿no es cierto?, que no había habido convivencia. Bien. Y hay informes también psicológicos, dice que en realidad no había violencia familiar, sino que más que nada había un desgaste de la pareja, y más que nada el tema era relacionado a la vivienda. Entonces, como le dicen que no, por todas estas circunstancias, la actora apela, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Cámara de Neuquén? Esto es del 2020, este fallo. Dice, bueno, la minoría. Los dos están de acuerdo que el proyecto de vida en común ya terminó, hace 3 años, ¿sí? Siguieron cohabitando porque él no se iba, y además siguió como el sostén económico de la señora. Entonces, no hay duda que el cese de la pareja fue hace 3 años atrás, cuando cesó este proyecto de vida en común, y confirma lo que dijo primera instancia, como que está caduco el plazo para pedir la compensación económica. Y la mayoría, que por eso es interesante también para verlo, ¿no?, con esto de la perspectiva de género. Dice, yo voy a hacer una lectura, pero con perspectiva de género. Entonces, ¿qué es lo que dice la mayoría? Dice, el hombre era el proveedor, y ella dependía de eso, y por ese motivo es que tampoco se pudo ir de esa casa, ¿sí? Entonces, si bien el origen del problema, ¿no es cierto?, se evidencia en el momento que según seguían conviviendo, ya había un problema, pero el problema de la compensación económica se visualiza al momento de la ruptura. Entonces, ¿qué dice la mayoría? En realidad, yo no puedo hacer el cómputo de 3 años atrás. ¿Por qué? Porque él seguía sosteniendo a la señora en ese momento. Entonces, recién al momento de que se interrumpió esa convivencia física, recién ahí se pudo evaluar este desequilibrio económico, ¿no?, que funda, digamos, el reclamo de la compensación económica. Entonces dice, bueno, revoca y entiende que en ese caso recién comenzó a partir de la separación física de los convivientes. Bien, esto les puse por qué el plazo, porque bueno, acá ya la ley 1004 de la Ciudad Autónoma quiso poner un plazo justamente por esto, ¿no?, de que si no el magistrado tiene que ir caso por caso viendo a ver si se configura este plazo y es lo suficientemente largo como para determinar si es público, notorio, ¿no es cierto? Bueno. Y
esto que decíamos hoy, que las otras relaciones que no se fundan en una relación sexual y un proyecto de vida común, no tienen estas características, ¿no es cierto?, de matrimonio aparente. Igual es un Acá poco corto, me parece, el plazo. O sea, ¿cómo? a mí me parece que el plazo Sí, de 2 años es mínimo, o sea, es muy corto. Por ejemplo, estaba leyendo recién el código comentado que decía, en sí, Uruguay es 5, Paraguay es sí. 4. Nosotros Ujú. pusimos 2, pero bueno, como que no está muy justificado ese plazo de 2 años. Es como bastante arbitrario, por un lado, me parece. Sí, se puso uno, lo que pasa que en realidad, si vos ves las leyes, viste que yo estaba mencionando hoy, era como medio el plazo que se manejaba generalmente era el de los 2 años. Eh, en algunas capaz que te decían 5 y te lo rebajaban a 2 en el caso de que hubiera descendencia, ¿no? Pero en realidad eso se pone a debate en el momento de la reforma, obviamente se va teniendo en cuenta lo que va diciendo el derecho comparado y de alguna manera, bueno, basado también en esto, ¿no? En que ya había una ley de la ciudad autónoma donde también se hablaba de los 2 años, bueno, se entendió que ese sería como el plazo razonable como para empezar a dar efectos, ¿no es cierto? Pero bueno, un plazo se tenía que poner y se determinó que sea ese, ¿no? El de los 2 años. Pero está bueno lo que vos decís, porque bueno, también advertir que, bueno, que no en todos los países se toma el mismo plazo, ¿no? Bien. Esto se los dejé como para que lo tengan también un poco como anecdótico, ¿no? De cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tuvo que expedir en un caso donde en realidad dos hermanas se planteaban como que eran discriminadas por no aplicarse, digamos, los efectos de lo que es una unión convivencial, a diferencia de, por ejemplo, si fuera una pareja del mismo sexo, por ejemplo. Entonces acá es donde se hace la diferencia, ¿no? En cuanto a que primero se trata diferente porque son dos situaciones distintas. Uno está basado en el parentesco y otro está basado en este proyecto de vida en común. Entonces, el Tribunal Europeo lo que dice es que en este caso es constitucionalmente válido que una ley regule de diferente manera situaciones que son distintas, ¿no? Porque el elemento volitivo también es otro, ¿sí? Bien, bueno, acá tienen esta jurisprudencia que se los puse acá porque lo tienen en el manual de Derecho de las Familias de Marisa, están como para si quieren también profundizar un poco. Y acá le voy a empezar a contestar a Micaela qué pasa con la prueba, ¿no? ¿Cómo probamos, digamos, estas uniones convivenciales? Entonces, vamos a ver que sí tenemos previsto un registro, que estas uniones convivenciales se puedan registrar. Este registro funciona también en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y es un registro específico para la unión convivencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos registrar? Podemos registrar que somos una unión convivencial, o sea, que existe esta unión convivencial que queremos registrar. El registro ahora lo que exige es que se vaya con 2 testigos, ¿no es cierto? También podemos registrar cuando se extingue esa unión convivencial, y también podemos registrar los pactos que hayan celebrado los convivientes, ¿no? En todos estos casos, los dos tienen que ir al registro para, ya sea para inscribir la unión convivencial,
para escribir que se extinguió o para los pactos que celebraron, ¿no? Entonces, esta registración a los fines probatorios hace como una plena prueba, digamos, donde no voy a necesitar ningún otro requisito para probar que existe la unión convivencial. O sea, el registro me va a dar la prueba de que estoy frente a una unión convivencial. Entonces, solamente con eso sería suficiente para probarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Es obligatoria la registración? O sea, el código me exige que para este reconocimiento y prueba de la unión convivencial tiene que estar registrada. La respuesta es que no. Es decir, solamente vamos a ver que la registración es obligatoria para el caso del reconocimiento a la protección de la vivienda familiar. A ese efecto sí es necesario contar con la registración. Pero si no la tenemos registrada y después, ante, por ejemplo, el fallecimiento de mi conviviente o por cualquier efecto que yo quiera reclamar, puedo probarla. Entonces, esto que me decía Micaela, bueno, ¿la tengo que registrar o no? ¿Podés o no registrarla? ¿Sí? Y si no, podés probarla por otro medio de prueba. ¿Qué les parece? ¿Cómo probarían ustedes como abogados si tienen que probar que hubo una unión convivencial? En el DNI, por ejemplo, si cambió el domicilio al mismo lugar de convivencia, se quedaría aprobada. Bien, bien, perfecto, con una prueba documental como el DNI. Están los dos en el mismo domicilio, perfecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Otro tipo de prueba. ¿Fotos? Fotos, exactamente, también es una prueba documental. Tenemos fotos de viajes, de pasar la fiesta juntos, de grupos de amigos. Y si dijimos que es pública y notoria, ¿qué tenemos que tener también? Testigos. Testigos que digan, sí, la verdad que ellos hace 5 años que están, los conocemos desde que se pusieron de novio, después se fueron a vivir. Y otra cuestión que también, que puede llegar a reforzar esto, es, por ejemplo, que tengan hijos en común. Si bien no es condición estar dentro de una pareja para tener hijos, bueno, pero suma también como un elemento también de prueba. Y por otro lado, yo les decía que a su vez el capítulo 2 nos iba a hablar de los pactos de convivencia que pueden hacer las parejas, ¿no es cierto? Acá también va a regir el principio de la autonomía de la voluntad para poder realizar estos pactos de convivencia, que se van a tener que hacer por escrito y que pueden abarcar diferentes cuestiones, o sea, eso va a quedar a criterio de la pareja. Entonces, pueden pactar la contribución a las cargas del hogar conyugal, la división de los bienes, cómo se va a atribuir el hogar conyugal y otras cuestiones que puedan tener que ver con esta relación de pareja. Ahora vamos a ver, ojo, porque tenemos que prestar atención a algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver también, por un lado, con el orden público, y ahora vamos a ver también esto del piso mínimo, que justamente está acá para cuando regulamos estos pactos de convivencia. Y por un lado, tener en cuenta, por ejemplo, acá tenemos doctrina para los dos lados, ¿no? Tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pacto en forma anticipada que no voy a reclamar o que renuncio a una futura compensación económica? ¿Sí? Acá hay parte de la doctrina que dice que sí, que la compensación económica en la unión convivencial
es renunciable y que en el matrimonio no lo sería. Y hay parte de la doctrina, también por ejemplo, esto decía Victoria Pellegrini la otra vez, que por ejemplo, lo que no podemos es renunciarla anticipadamente. Sí podría renunciarla una vez que cesa esa unión. Es decir, aún teniendo el plazo, ¿no? No sé, al mes de cesar en la unión, yo renunciar a esa compensación económica cuando tengo todavía 5 meses más para poder reclamarla. Y otro tema que hay que tener cuidado también es respecto a los pactos, respecto al derecho sucesorio. Porque yo les decía que los convivientes no tienen derechos hereditarios, ¿sí? Entonces, a veces, el incorporar en este pacto alguna cláusula del derecho sucesorio podría caer en abstracto. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que como el conviviente no está entre los herederos que llamábamos forzosos, ¿no es cierto?, que tienen esta legítima, sí tenemos otros herederos que pueden reclamar esa legítima. Entonces, la única forma que nosotros tenemos dentro de una unión convivencial para darle derechos sucesorios a un conviviente sería a través de un testamento, como cualquier tercero en realidad. Pero bueno, nuestro fundamento puede ser justamente ese, ¿no? Que es porque es mi conviviente de muchos años. Pero ¿qué pasa? Ese testamento se tiene que dar con ciertas características, ¿no es cierto? Con ciertos requisitos que vamos a ver cuando estudiemos el derecho de las sucesiones. Entonces, ojo, porque bueno, acá dentro del pacto, si no tiene la formalidad de un testamento, no va a ser válido. Y a su vez, lo que ella planteaba es que es interesante esto, ¿no? Que a veces los que estudiamos el derecho de las familias nos abocamos siempre mucho a estudiar sobre el derecho de familias, ¿no? Y no nos vamos para otros lados, pero que en estos casos, y más los que cuando ejercen, ¿no es cierto?, cuando los abogados, ¿no es cierto?, que hacen familia, muchas veces van a ser los que van a ayudar en la redacción, ¿no es cierto?, de estos pactos de convivencia. Entonces, ojo ahí también, porque va a haber que tener en cuenta la normativa del Código Civil en general, no solo la parte del derecho de las familias, sino ver esto como un negocio jurídico familiar, cómo tienen que ser la condición de las cláusulas para que sean válidas, qué pasa con los vicios de concepción, buena fe, la mala fe, la libertad probatoria, ¿no es cierto? Si vamos a poner una perspectiva de género también en el momento de la redacción. Entonces, bueno, esto está bueno para tenerlo en cuenta, más que nada si estamos del otro lado del mostrador como abogados, hacer asesorar en el momento de los pactos, también conforme a toda la normativa del Código Civil. Entonces, yo les decía que tenía que ser por escrito y que teníamos un piso mínimo, que hoy Lisandro nos adelantó al principio, ¿no? Que decía, hay ciertas cuestiones que sí van a estar reguladas y que algunas son exactamente igual que el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el piso mínimo? Hay que respetar el 519, 20, 21 y 22, ¿no? Que van a tener que ver justamente con la asistencia, con la contribución de los gastos del hogar, la responsabilidad de las deudas frente a terceros y la protección de la vivienda familiar. Volvemos a insistir con esto, esta protección se va a dar solo para aquellas uniones que estén registradas, ¿sí? Entonces, volvemos a esto, los límites a los pactos de convivencia van a estar dados por el orden público, el principio de igualdad de los convivientes, y que no pueden afectar derechos fundamentales de sus miembros, ¿no? Y a su vez pueden ser modificados, se pueden rescindir o extinguir
por acuerdo de los dos, o en el momento cuando cesa la convivencia, como eso es una causa en donde cesa la unión convivencial, también se van a extinguir los pactos para el futuro. Dijimos que, a su vez, la unión convivencial tenía efectos jurídicos, pero tenía efectos jurídicos primero mientras estamos conviviendo, ¿no? Y después vamos a ver efectos jurídicos en el cese de la convivencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos efectos jurídicos? Bueno, primero tenemos que ver qué va a pasar con las relaciones económicas, ¿no? de los convivientes. Entonces, puede ser que los convivientes, acá sí, a diferencia del matrimonio, dentro de un pacto de convivencia, pacten algún tipo de régimen patrimonial que les parezca que quieren elegir, ¿no? Entonces, va a tener prevalencia este pacto, este régimen que acuerden las partes en ese pacto de convivencia. Si no dicen nada, lo que va es la consecuencia, el efecto jurídico, en realidad no va a tener efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque mientras estén conviviendo, cada uno es titular de sus bienes, o sea, todo lo que ingrese igual mientras están conviviendo va a ser del que es titular, y cada uno de lo que tenga y de lo que es titular va a tener tanto la libre administración como disposición, o sea, no va a requerir el asentimiento del otro. Salvo acá sí, por este tema de la protección de la vivienda familiar, que conlleva también ahora con la reforma los muebles indispensables que componen esa vivienda familiar, entonces ahí sí vamos a tener un stop donde el código ahí sí va a proteger, aun cuando decimos que los convivientes tienen esta libre administración y disposición de sus bienes. Entonces, tenemos, por un lado, entonces dijimos la asistencia, la contribución a los gastos del hogar y a la protección de la vivienda. Cuando hablamos de la asistencia, acá lo que nos dice el código en el 519, que los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Entonces acá ya tenemos una diferencia con los efectos en el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos dice, van a tener este deber recíproco de asistencia, pero solo se va a dar durante la convivencia. También va a ser recíproco, como los cónyuges, pero a diferencia del matrimonio, recuerden que en el matrimonio decimos, ¿cuándo se deben los cónyuges alimentos? Durante la convivencia, en la separación de hecho, y en forma excepcional, con posterioridad al divorcio, por los casos de excepción que nos da específicamente el Código Civil. Y acá, a ver si ustedes visualizan esto, ¿cómo ven, o si ven alguna otra diferencia respecto a cuando hablamos a los deberes y derechos de los cónyuges, a este deber-derecho que tienen los convivientes? ¿Les hace ruido alguna cosa o ven algo como diferente más allá del el tiempo de duración de la asistencia? ¿Ustedes qué tomarían como asistencia? ¿Qué sería para ustedes la asistencia? Y también serían alimentos. ¿Cómo? En cierta medida también serían alimentos, comprenderían alimentos o todo lo que necesite para que pueda vivir el otro conviviente. O sea, una Bien. médico, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, muy bien. Está bien lo que vos estás diciendo, Lisandro, ¿no es cierto? Porque vos en la asistencia enmarcaste todo, digamos, ¿no?
lo que es la asistencia moral, si se quiere, y la material, donde vos incluís los alimentos. Fíjense que hay una diferencia acá con el matrimonio también, porque en el matrimonio, cuando habla de deberes y derechos, cuando ustedes estudiaron los efectos personales, estudiaron la asistencia por un lado y los alimentos por el otro. Porque cuando hablamos en el matrimonio y en cambio cuando hablamos de los alimentos, bueno, es algo más patrimonial. Y esto cuando recién se reformó el código, en realidad habría discrepancias en la doctrina en cuanto a si, cuando hablábamos de asistencia, realmente también estaban incluidos los alimentos. Porque, ¿por qué acá decía nada más que asistencia y en el matrimonio dice asistencia y alimentos? Bueno, yo al principio, cuando fue recién la reforma, es como que uno entiende que si estamos hablando de este piso mínimo, de que tiene que haber una igualdad de condiciones en estas cuestiones que son de derechos humanos, como es el alimento, ¿no es cierto? Entendía que sí, que en realidad esta asistencia tenía que contemplar también los alimentos. Y bueno, y en una de esas charlas que fuimos, cuando recién salió el Código Civil, uno de los docentes que estaban hablando del tema, dijo, bueno, el fundamento que yo doy también para avalar que en realidad cuando hablamos de asistencia también hablamos de alimentos, es interpretando esto en forma armónica con el artículo 719 del Código. ¿Qué es lo que dice? Que en este caso dice, los alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes. Entonces el artículo dice, en las acciones por alimentos entre cónyuges o convivientes, es competente el juez del último domicilio conyugal o convivencial. O sea, el código me está diciendo que tengo acciones de alimentos, ¿no? Entonces, esta interpretación que hizo Lisandro entiendo que es la correcta, donde dentro de la asistencia incluimos lo moral y lo material. Y acá sí, en el tema de la contribución a los gastos del hogar, acá sí tenemos un artículo, que es el 520, que en realidad nos remite al 455 del matrimonio. Entonces acá sí equiparamos en lo que tiene que ver con la contribución a los gastos del hogar, sin perjuicio, dice, de lo dispuesto en los pactos de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los convivientes van a tener obligación en contribuir a los gastos como los cónyuges, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el sostenimiento, el propio sostenimiento, el del hogar y de los hijos comunes en proporción a sus recursos, ¿no? Bueno, se extiende también a las necesidades de los hijos. Esto es igual que en el matrimonio. Entonces, este piso mínimo es el que tenemos que mantener. ¿Por qué dice sin perjuicio de lo dispuesto en el pacto de convivencia? No quiere decir que de esto nos podemos liberar, pero sí podemos sumar más. O sea, podemos en el pacto de convivencia pactar que esta contribución va a ser mayor, en otros casos en los que no están previstos en el 455, ¿sí? Y lo mismo pasa con la responsabilidad por deudas frente a terceros. En este caso también esta solidaridad por las deudas que contrae el otro, también va a estar remitido el 521 al 461, ¿no?, de la responsabilidad solidaria. Ojo, porque no es para todas las deudas. Esto es igual que en el matrimonio, que van a tener que ver con las necesidades del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos. Entonces, fuera de estos casos, ninguno de los cónyuges responde con las obligaciones del otro. Acá en este caso serían
los convivientes, ¿no? Entonces, esto que yo siempre les digo, ojo, cuando somos, como estamos como terceros acá, de no confiarnos a veces en todo un patrimonio que en realidad no puede llegar a no respondernos en forma solidaria, porque no estarían dentro de los casos que están estipulados en el 461. Y por otro lado, tenemos también la protección de la vivienda familiar, ¿sí? Entonces, para la protección de la vivienda familiar, tenemos que ver la relación interna, digamos, entre los cónyuges, entre los convivientes, donde nos dice el 522, ¿no? Con el 556, ¿no es cierto?, que nos remite, dice, si la unión convivencial ha sido inscripta, volvemos a este requisito de la inscripción, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento, acá hablamos de asentimiento porque entendemos que el otro es el titular, entonces se perfecciona el acto jurídico con el consentimiento del otro, pero requiere el asentimiento para poder disponer tanto de la vivienda como de los muebles, ¿sí? En el caso que no esté esa autorización, el código es más claro que el código anterior porque nos dice qué es lo que pasa. Si no me da esa autorización, el que no ha dado el asentimiento puede demandar la nulidad del acto. Antes estaba más discutido qué acción. Acá sería la nulidad, con un plazo también tenemos bastante breve de caducidad de 6 meses. Y a su vez, esta protección de la vivienda se va a dar en relación a los terceros, ¿no? Entonces, acá también es igual que en el matrimonio, y ¿cómo se nos protege en este caso? Porque la vivienda no va a poder ser ejecutada por deudas que contraemos después de la inscripción de la unión. Por eso la importancia de la inscripción acá para la publicidad, ¿no es cierto?, a los terceros. Y acá nos da una excepción, que está muy bien esta excepción, que es la misma que tenemos cuando hablamos de matrimonio. O sea, inejecutabilidad para proteger esta vivienda familiar. Siempre deudas posteriores, pero yo me resguardo entonces esta vivienda. Salvo que se hayan contraído por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. ¿Qué quiere decir acá? Que de alguna manera este artículo me inmoviliza, ¿no es cierto?, para hacer actos de disposición de esa vivienda. Entonces, por este tema de la autonomía de la voluntad, como esto es para proteger al débil, es decir, que no venga el otro, me la hipoteque y yo después me quedo en la calle. Pero si yo estoy de acuerdo con el otro en hacer y correr ese riesgo, o le presto el asentimiento al otro para eso, quiere decir que estoy en conocimiento del acto y lo quiero realizar. ¿Cuál sería, por ejemplo, el caso? Y bueno, por ejemplo, que yo quiero sacar un préstamo y necesito tener una garantía. Y bueno, y ponemos la vivienda, porque es lo único que tenemos. Pero bueno, estamos de acuerdo los dos en asumir ese riesgo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si somos los dos o el otro asiente, ya hay esa protección de inejecutabilidad por ese préstamo que yo estoy adquiriendo, obviamente no se va a dar. Bien, bueno, hasta acá llega mi clase, espero no haber ido muy rápido. El cese de la unión lo tienen ya como tema para el lunes, así que no sé a quién tendrán el lunes, pero van a seguir con este tema para cerrar lo que son las uniones convivenciales. Yo dejo de compartir. ¿Alguno me quiere hacer alguna pregunta, alguna duda de esto que estamos viendo? ¿Quedó más o menos claro? Sí, quedó claro, pero lo que me pregunto es, en una de las líneas que pasó, que decía renuncia a la compensación económica,
yo me pregunto, ¿no? ¿Quién querría renunciar a la compensación económica? Realmente, ¿por qué tal vez, motivo? y porque puede ser que vos estés haciendo tal vez otro tipo de arreglo pecuniario, por ejemplo, y entonces, bueno, renunciás a eso con esa, o sea, como condición de otra cosa. O también se da a veces estas cuestiones, lo mismo que, por ejemplo, que, bueno, eso no lo hablamos, pero esto que decíamos de la autonomía de la voluntad, que en los alimentos, por ejemplo, los convivientes, una vez que cesa la convivencia, ya no tienen obligación alimentaria. Y sin perjuicio de eso, hay pactos de convivencia donde vos ves que uno de la pareja se obliga a prestar alimentos al otro, no sé, por un plazo o hasta que fallezca. Esto puede pasar a veces en parejas de muchos años con una dinámica familiar donde, por ejemplo, el proveedor era el hombre, supongamos, entonces se pacta igual una cuota alimentaria para la que era su pareja, porque bueno, sabe que no va a estar en condiciones, por ejemplo, de acceder a un trabajo, que fueron muchos años así, que, o sea, vos te podés separar porque la cosa no vaya más, pero que sí, separarte en un buen término y decir, bueno, igual yo voy a seguir contribuyendo con una cuota alimentaria. Y a la inversa podría ser que, por ejemplo, si la proveedora era la mujer, la que está en una mejor situación económica era la mujer y el otro no, entonces de alguna manera que sea ella la que renuncie como para garantizarle al otro que está como en un grado más de desprotección, que no le va a reclamar ningún tipo de compensación económica. Seguramente en ese caso tendría que ser como, o sea, o cuando están más o menos igual, porque bueno, si hay un gran desequilibrio, obviamente el otro podría pedirla, ¿no? Pero para asegurarse de que no haya una demanda por parte de uno respecto del otro. Igual en nuestro país, Micaela, todavía no tenemos mucha conciencia ni práctica de pactos de convivencia. La verdad que no se ven mucho tampoco, pero por eso Pellegrini decía, bueno, que los abogados, cuando los que están ejerciendo en sí la profesión, empezar también a utilizar esto, ¿no? como una herramienta donde los abogados también pueden asesorar para realizarlos, ¿no? En ese sentido. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, lamento me hayan tenido que aguantar a mí un viernes en este horario, pero bueno, igual fue un gusto compartir la clase con ustedes, y bueno, no sé si nos volveremos a encontrar, y si no, bueno, que tengan un lindo fin de semana, y bueno, continúen con la materia, ¿sí? Bueno, Gracias, nos Steffi. vemos. Buen fin de No, de semana. nada. Buen fin de semana. En fin, hasta luego. Chao, hasta luego.